¿Qué tal, amigos de Biblioquiz? Tenemos a un buen amigo hoy con nosotros, Jorge Díaz. Es un tercio de Carmen Mola, pero él ahora viene solo, bien acompañado, por supuesto, como siempre, pero presentándonos novela en solitario, El espía. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas? Pues un thriller histórico. Primero un thriller, porque todo empieza en una playa de Mm, Mojácar cuando encuentran a un hombre muerto en malas condiciones. Unos perros de pelea le han mm, atacado, lo han descuartizado y todo el mundo cree que sabe quién es el muerto. Le llaman el varón. Se supone mm. que es un nazi que vive en el pueblo, que se fugó en la Segunda Guerra Mundial, pero cuando le hacen la autopsia descubren que lleva unos números tatuados en la muñeca, los números que tatuaban los nazis a los Sí. judíos en los campos de concentración. Y entonces, Entonces, aquí tenemos algo que no claro, cuadra. claro, dicen, pero este que era un nazi judío, ninguna de las dos cosas, y entonces mandan a un guardia civil Bermejo, un guardia civil novato, un poco paduato, Mm. en su primera investigación de asesinato, y lo mandan a Mojácar, y él se da cuenta de que para descubrir lo que ha pasado tiene que hacer dos cosas. Una, investigar quién lo ha matado, por lo tanto un thriller, y Mm. dos, averiguar quién era este hombre que viene del pasado, quién puede haber tenido interés en matarlo, y entonces es un thriller histórico. Y entonces ahí mezclo las dos Es un tres cosas. en uno, Claro. podemos decir. Vamos a situar un poco los dos lugares donde se ambienta la novela. Por un lado, me has adelantado ya, Mojácar, Mojácar. Cabo de Gata, Almería, pero también vamos a tener mucho de Barcelona del pasado siglo, Cla- del 21, del 20. Claro, porque cuando empiezan a investigar quién era, descubren que el barón von Roland es un judío de Salónica nacionalizado alemán que ha llegado a ser el jefe de los espías alemanes en Barcelona. Y ahí ha estado metido pues en todos los líos aquellos de aquella época, de espías, contrabandistas, cabarets, pistoleros. Ha estado metido en todo esto y después allí se hizo amigo de Canaris, del que después fue el almirante Canaris, que también fue el jefe de los espías alemanes durante el Tercer Reich. Entonces, como eran muy amigos, a Canaris no le importa que él sea judío, y para protegerlo lo manda a Argentina, y en Buenos Aires también trabaja para el régimen. Yo no digo que sea un judío nazi, pero fue un judío que, debido a las circunstancias que le tocaron en su vida, tuvo que trabajar para los nazis. Es entregado por las autoridades argentinas a los aliados, le interrogan, lo tienen preso, acaba en España, y en España se le pierde la pista. No se Y, sabe qué fue de él. y es ahí precisamente donde entra tu parte como novelista, la parte de ficción, y te lo llevas a Mojácar, a una época que describes un poco como. Sí, está en el siglo XX en España, pero prácticamente vivían un poco como la Edad Media. Pues sí, porque Mojácar hasta los años 60, que cambia y se convierte en un sitio turístico y evoluciona, hasta los años 50 es como un lugar perdido, muy aislado, donde se mantienen muchas costumbres, incluso que vienen de la época de los árabes, Mm. y donde el traje típico de las mojaqueras tiene bastante más que ver con un traje del norte de África que con cualquier traje andaluz. Y después tienen los cántaros con los que cargan el agua desde la fuente del Moro, que Mm. sigue existiendo, una fuente de 12 caños, y cargan el agua desde allí. Entonces es un lugar, para mí era el contraste entre la Barcelona de los años 20 o del año 18, muy sofisticada y muy Moderna, cosmopolita, modernista. ¿sí? Con un pueblo que está anclado en el pasado, aunque sigue siendo la maravilla, todavía, o ya Mm. es la maravilla que es ahora, porque cuando paseas por Mojácar, que ves esas casas blancas, las flores, los colores, el mar, la luz, y dices, si yo algún día me tengo que perder, que me busquen aquí. Y entonces es lo que he dicho que había que hacer con el varón. Si se perdía, que lo buscaran Mm. allí, y allí lo he encontrado. Sí, y una anécdota que encontramos en el libro, no estamos destripando nada, es que el pobre comisario de la Guardia Civil que va de Madrid allí no tiene
dónde tomar un café, no saben ni prepararle un café. Sí, el comisario, que a mí es un personaje que, aunque no sea el protagonista de la parte histórica del libro, está solo en el thriller, la verdad es que a mí me parece que es un personaje maravilloso, porque él va desde un Madrid de 1,5 millones de habitantes y va a un Mojácar de 400, y sin embargo, donde él descubre la vida, enfrentarse a los poderosos y todo eso, es en Mojácar, y donde descubre algo mucho más importante. Él está muy enamorado de su novia, le manda unas cartas de amor a lo largo de toda la novela, pero en Mojácar, cuando conoce a la hija del médico, descubre que además del amor existe el deseo, y entonces descubre la vida en Mojácar. Y precisamente una de las frases de tu libro es que todos los crímenes se producen siempre o por amor o por dinero. Y yo añado, o por una mezcla de ambas. Y sí, o por poder, que en el fondo no deja de ser dinero. Amor y dinero. Claro. No, sí. ¿Has disfrutado más describiendo esa Barcelona, la parte fidedigna, o más ficcionando esta vida de Almería? Pues he disfrutado con las dos cosas. Con Barcelona, porque era algo que tenía pendiente desde hace muchos años. Yo quería escribir una novela en esa Barcelona. Había leído muchas novelas ambientadas en Barcelona, en la Barcelona de la época, y me apetecía mucho. Pero después tengo bastante relación con Almería, y entonces me gustaba mucho poner ese mundo tan distante, ¿no? Ese contraste tan grande, porque hay muchos contrastes, judíos y nazis, y Barcelona y Mojácar, y el amor y el deseo, y el bien y el mal, y todo esto. Sí, incluso las raíces más árabes de Mojácar con el resto de la península más cosmopolita, más contemporánea para aquella época. Sí, y no solo eso, sino que conseguir que la ternura de la novela te la dé un cabo de la Guardia Civil también tiene su mérito. Sí. El cabo, además, que está acompañado por un escudero muy particular, con esa especie de secretario de ayuntamiento, chico para todo. Eusebio. Eusebio, que en muchos pequeños pueblos a día de hoy también lo encontramos, que es un personaje que puedes identificar mucho en la España rural. Sí, pero me gusta que digas escudero, porque siempre me da un poco de vergüenza decir que es una especie de Sancho Panza, que se encuentra ahí una inteligencia natural desbordante, y además el típico personaje que muchas veces te sorprende siendo escritor, porque tú piensas darle muy poquito y pero sin embargo te pide más, y acaba teniendo hasta su pequeña tramita personal, su mujer, su hija, su entorno. Es un personaje que está muy bien, y además esa filosofía pegada a la tierra, ¿no? De decir las cosas como son, y que dices, oye, pues tienes razón. Sí, esto es así. Y tenemos también a ese comisario, a Bravo Portillo, que además de ser colaboracionista alemán, fue una figura imprescindible en la guerra sucia contra los sindicatos anarquistas en la Barcelona de inicios del 20. Sí, Bravo Portillo, un personaje que existió, un personaje también fascinante. Yo mucho tiempo estuve pensando que sería el protagonista de mi novela, pero después el Barón le ganó la partida. Bravo Portillo, un hombre que había nacido en Guam, se había criado en las Filipinas españolas, después vino a España, y cuando llega a España hace la oposición a Hacienda, saca el número 1, pero descubre que a él eso de estar en una oficina, ¿no? Y entonces hace la oposición a policía, saca también el número 1, llega a ser el comisario más joven de España, y es probablemente el policía más corrupto que ha habido. También el número 1 en corrupción, también, 3 números 1. Y un personaje muy atractivo, porque era el dueño de Barcelona, el dueño de los bajos fondos de Barcelona de la época, era Bravo Portillo, y colaboraba con los alemanes, pero también colaboraba con los franceses, y después crea la Mano Negra, la Banda Negra, la Mano Negra es andaluza, la Banda Negra, que es una organización de pistoleros de la patronal que se enfrentan a los pistoleros anarquistas. Dura poco tiempo siendo el jefe, porque al año, en el 19, lo asesinan. Dicen que los anarquistas, pero también pudieron ser los alemanes, los franceses. O sea, había también cola para cargarse al bueno de Bravo Portillo. Estoy hablando ahora un poco de memoria. Creo recordar que el día de la presentación en el restaurante de Chicote aquí en Madrid, hace un par de meses, los que lleva la novela en las librerías,
Creo recordar que dijiste que no habías tenido noticia o no habías conseguido contactar con los descendientes de Bravo Portillo, de Von Roland. No sé si en estas semanas alguno ha dado señales de vida. Alguno ha dado señales de vida. Todavía no puedo contar exactamente porque todavía tengo que hablar con ellos y tal, pero vamos, desde el primer día dije todo lo que yo cuento sobre el final de la vida del varón. ¿Es ficción? Resulta que es ficción de verdad. Sí, sí. O sea, que no tiene nada que ver con lo que sucedió en realidad, pero bueno, todavía no puedo dar detalles Sí, bueno, hasta que hable con ellos. Y quizá tengamos un spin-off del espía, una segunda Hombre, parte contando la verdadera historia, historia de lo que sucedió. del barón von Roland. Sí, ¿y cómo va lo del tema de la adaptación? La verdad es que no sé nada, porque además es un tema que no me preocupa. Yo ahora mismo estoy más preocupado, por ejemplo, estoy preocupado con las presentaciones en España, que más que preocupado, estás ocupado. Sí. Y después con traducciones, que ya tengo alguna, ya he firmado algún contrato de traducciones, y lo de las adaptaciones va siempre lentísimo, ¿no? O sea, ni sé nada ahora mismo, aunque sé que hay interés y que se han puesto en contacto con mi agente y tal, pero tampoco espero saber nada en concreto en los próximos 4, 5, 6 meses, ¿eh? O sea, en esto hay que tener una paciencia infinita. Infinita. Y además también nos dejaste muy claro a los allí presentes que te desentendías totalmente, que tu tarea ha sido escribir y luego ya, y después, eso ya depende de... Claro, y yo iré al estreno si tienen hueco, si no ya lo veo en la tele. Sí. En la presentación también comentaste una cosa que me perturba un poco, y es que junto a Agustín y a Antonio, las otras tres patas de Carmen Mola, has aprendido a matar mejor. Sí, yo antes era más aseado matando. Yo antes con un par de disparos lo arreglaba todo y ahora tengo que poner perros de pelea que despedazan a una persona y tal. Y yo he aprendido mucho con Agustín y Antonio porque son dos escritores con mucho talento y les he echado mucho de menos al escribir la novela, ¿eh? Porque hay muchas veces que cuando estamos los tres ante cualquier nudo de la trama, que empiezas a darle vueltas y vueltas, hay uno de los tres que dice... Que tira sí, o que... y si hacemos tal, y dices, pero ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? Claro, estando yo solo en la novela y además como habíamos quedado en no consultarnos para no influenciarnos, había días que decías, ¿por qué no se me ocurre? Si seguro que a Agustín y a Antonio se les ocurría algo enseguida. Incluso quizá ponerte, no es un pique, pero es un pequeño reto de a ver a quién se le ocurre... Sí, y sobre todo que tú como escritor individual siempre tienes un día malo, pero es muy raro que coincidan días malos tres. Entonces, y si coincide que los tres tenéis días malos, nos vamos a cenar y mañana es otro día. De caña, claro, y mañana ya estamos. Entonces, yo les he echado mucho de menos escribiendo la novela, pero también he disfrutado mucho, ¿eh? También he disfrutado de no tener que convencer a nadie nunca. Sí. Que eso también está bien a veces. Y te tengo que preguntar por ella, obviamente. Agustín nos dijo que estaba un poco convaleciente, que estaba recuperándose. ¿Qué tal está Carmen Mola? ¿Dónde la tenemos? No, Carmen Mola está perfectamente. Carmen Mola está ya trabajando en la novela que saldrá a lo largo del 26. Todavía no sé exactamente la fecha, pero vamos, ya estamos trabajando. Tú ten en cuenta que para publicar este año nosotros hemos tenido que acabar hace unos meses. O sea, ya, aunque estemos de presentaciones de su novela, de promoción, de ferias del libro y tal, la que estamos trabajando ahora mismo ya es la próxima de Carmen Mola, que tiene muy buena pinta. ¿Buena pinta o sangrienta pinta? A ver, sangre va a haber. Claro, es que si no, no es ella. Si no, no es Carmen Mola. Pero queremos hacer algo distinto, algo en la actualidad, pero queremos cambiar un poco de registro y estamos todavía trabajando. A ver, va a morir gente, esto ya te lo digo. No, vale, vamos... Obvio, si no yo no quiero un Carmen Mola en las manos. Claro. Sí. Es que para eso lees románticas, ¿no? Claro, pero primero tenemos que leer El espía tuyo. Después de verano tendremos a Antonio con lo suyo y ya 2026. 2026, a lo largo del año, saldrá Carmen Mola con su nueva apuesta. Exacto. Y yo ahora tengo que hacer el reto de siempre. Antes, claro, cuando veníais los tres os teníais que poner de acuerdo para ver cómo terminábamos. Ahora te toca a ti también solo. ¿Qué canción elegimos para cerrar la entrevista? Pues mira, estuve el otro día en un concierto de Toquinho, el brasileño, en Madrid. Toquinho ya tiene 78 años. El resto de la gente que estaba en el concierto era de su quinta, o sea, yo era de los jovencitos.
¿Y cuál te diría de Toquiño? Pues Toquiño tiene una canción que a mí me apasiona, que la hizo con Vinicius de Moraes, que es Tarde en Itapoa. Pues escuchándola nos quedamos. Aquellos que nos estáis viendo en YouTube, os invitamos a pasaros por cualquiera de las plataformas de audio para poder escuchar este fin de fiesta. Y aquellos que nos estéis escuchando, pasaos por nuestra web xfm.es o por el canal de XFM en YouTube para poder ver a Jorge Díaz, que viene a presentarnos El espía, su novela, dejando a Carmen Mola ahí respirando un poco. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Hasta la próxima.